Muy buenas tardes, querido maestro, estimados compañeros. Es grato para nuestro equipo estar ante tan respetable público. Quien les habla es la coordinadora del equipo número 5, Lady Winiver Seminario Piñarreta. A continuación, quiero presentar al resto de mi equipo, quienes de manera conjunta hemos venido trabajando para la culminación de este bello trabajo. Ellos son... El tema a tratar es sobre el poema Los Heraldos Negros, una de las obras más maravillosas en la lengua hispanoamericana. Fue creado por el autor peruano César Vallejo a la edad de 25 años y publicado en su primer libro, Los Heraldos Negros, en 1919. Este es el poema más reconocido a nivel nacional de este autor. También es uno de los más favoritos, al ser el contexto sobre un dolor del ser humano, pero aquel dolor incomprendible que no puede explicar ni comprender. Nuestro gran poeta peruano César Vallejo tuvo una infancia trágica debido a los pocos ingresos económicos con los que contaba su familia. Este fue el menor de 11 hermanos. Tuvo una vida escolar anómala procedente a los escasos recursos que poseía su familia. En el año 1900 fue matriculado en el Centro Escolar número 271, destacando en castellano, historia y lecciones de cosas. Vallejo proyecta en todas sus creaciones la violencia que sufría por parte de sus compañeros y cargos elevados de las instituciones en las que se matriculaba. Su originalidad en la poesía innovó y rompió los esquemas por todo el mundo. Es por esto que ha quedado inmortalizado como uno de los grandes maestros de la poesía. Su poema más popular es Los Heraldos Negros y su gran obra maestra son Poemas Humanos, que fue publicado un año después de su muerte y escrita en París. Se le considera una obra maestra de la literatura hispanoamericana. Es un poema lírico, perteneciente al romanticismo y al modernismo. La mayoría de sus versos son alejandrinos, compuestos por 14 sílabas. Hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zajas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los riscos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos. Como por sobre el hombro nos llamara una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo olvido se emposara como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El poema introduce el uso de la mayúscula en medio de los versos, rompiendo con el esquema tradicional del español. En este caso tiene mayor efecto de expresividad y es un recurso que presenta diferentes interpretaciones por parte del lector. Ejemplo de ello tenemos Muerte y Destino. Los Heraldos Negros es un poema lírico que se predomina la forma clásica del romanticismo y del modernismo, pero introduce también elementos de las vanguardias poéticas. Se ven las posibilidades expresivas del lenguaje hablado que no se limita a gramáticas ni ortográficas. La música interpreta el lenguaje, que es la base musical de la prosa, y el verso libre está presente en el poema con las riquezas sonoras que crean fragmentos como del odio de Dios, vuelven los ojos locos, todo lo vivido. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones. Figuras literarias del poema. Símil es una comparación entre dos imágenes y se identifica por la conjugación como, golpes como del odio de Dios. Exclamación implica asombro y emotividad. Yo no sé. Epítetos, adjetivos que califican al nombre, por ejemplo, heraldos negros, caídas hondas, golpes sangrientos. Paralelismo consiste en distribuir paralelamente palabras, sintagmas u oraciones.
para conseguir un efecto rítmico. Las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable, que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Metonimia consiste en tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Por ejemplo, bárbaros Atilas refiere a Atilas el uno, el último líder guerrero y el más poderoso de los hunos. Lenguaje, esta vez poética, que solo conoce su propia incertidumbre, requiere un lenguaje de búsqueda. Aquellos que se quieren nombrar, apenas se logra tratar de decir. Golpes como del, serán tal vez, la petición del yo no sé, y el pobre da cuenta de una exasperación, una angustia que hace evidente la necesidad de expresión. Esta insuficiencia del lenguaje para designar la gran inquietud de las vanguardias poéticas funcionan como motor del poema. El poema está conformado por un título y 5 estrofas. Las 4 primeras estrofas están conformadas por 4 versos. La última estrofa consiste en un solo verso. Hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé, que repite un verso inicial y que cierra al poema, creando una estructura circular. Termina igual que inicia. La mayoría de los versos son alejandrinos. Musicalidad. A continuación, les presentamos algunos de los elementos que en conjunto crean la música del poema. Longitud de verso y signos de puntuación. La mayor parte de la musicalidad está dirigida por la longitud del verso alejandrino, generalmente con algunas cesuras creadas por puntos suspensivos, punto y coma, comas o signos de exclamación entre los versos. Rima. Existe rima entre el primer y cuarto verso. Rima asonante entre el segundo y tercer verso. Rima entre el primer y tercer verso y el segundo y cuarto verso. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones. Si bien el poema se concentra en el dolor, lo que significa ser humano define lo de su alrededor. En el centro del poema está el hombre, en tanto que piensa y luego existe. Por esta capacidad de pensar, concebir, presentir y sentir, que pareciera ser condenado de testigo de la tragedia. Dar cuenta de la importancia de tragedias, de lo que no hay razones ni palabras que lo definen. El poema define al ser humano como un ser humano frágil, vulnerable, sometido a fuerzas gigantescas que lo sobrepasan. El poema trata de la condición del ser humano en tanto que se da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir y comprender. Habla sobre los problemas que enfrenta nuestra sociedad, ya sea por miseria o violencia, ya que son tan frecuentes y que nos hiere bastante ver nuestros hermanos hundidos en mundos mundanos, en desesperación y tristeza. El poema Los Heraldos Negros fue escrita por César Vallejo. El poema trata de la condición humana. El ser humano, en tanto, da cuenta de su dolor. En particular, el dolor que es difícil definir, comprender o nombrar. Nos define como los seres humanos que somos conscientes, sentimos e inclusive aquello que es muchísimo más fuerte que nos avasalla, para lo cual no poseemos ni siquiera un lenguaje como el destino, lo divino, el sufrimiento o el deceso. Si bien el poema se concentra en el dolor humano, nos damos cuenta que la parte principal es el ser humano, ya que es él el que constantemente está siendo vulnerable y frágil ante los problemas de la sociedad y en el mundo, muchas veces cuestionándose por qué es condenado o testigo de tanta tragedia. También
vemos un poco de implicidad de compasión por parte del poeta hacia estos problemas. Y esto es muy reconocido en el autor César Vallejo, especialmente en su poetisa